Ah, no es así. Mirá, 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 mirá. Mirá. Oh, Guarda la acción. Somos Pedro y Alicia, navegando en el Blue Moon. En el episodio anterior mostramos la costa italiana del Adriático Norte hasta Venecia. En este video compartimos el cruce del Adriático hasta Croacia y los lugares de la costa de Istria y del norte de Dalmacia que conocimos navegando. Zarpamos a la mañana temprano de la Marina Certosa, dimos una vueltita por la Plaza San Marco y de allí pusimos rumbo a Croacia, a la ciudad de Rovinj. Bueno, entrando a Rovinj, nos encontramos con esta belleza navegando. Espero que con eso se ve bien. Y todas las velas desplegadas. Una navegación de 60 millas que nos llevó 10 horas en mar calmo y con viento suave. Leímos luego que ese barco es el Royal Clipper, uno de los pocos veleros de 5 mástiles y 42 velas que navegan por el mundo. Rovinj es una ciudad muy antigua y muy bonita, con calles de adoquines, lustrados y casas muy juntas que llegan hasta la orilla del mar. En este mismo lugar amarramos en agosto de 2022 en nuestras primeras navegadas en el Blue Moon. Recordemos esos tiempos y los lugares que conocimos de esta zona durante aquella navegación. En nuestra primera navegada en el Blue Moon recorrimos Croacia desde su límite con Eslovenia hasta la isla de Premuda. El trámite de ingreso al país lo hicimos en Umag, trámite que a partir del ingreso de Croacia a la Unión Europea no es más necesario si se proviene de otro país de la Unión Europea, como Italia. Bueno, acá entrando Umag. La boya está a puerto entrando. Rojas va boreando. Allá hay otra roja. Bueno, acá hay algunos afuera que ya hicieron migraciones y están yendo. Todavía no hicimos migraciones. Ahí está la marina, supuestamente a estribor. Tenemos que fondear nosotros. Para aquel lado. Bueno, ahí queda el Blue Moon. Es policía, acá es la entrada primero, estamos en un mar. Después ni bien, salimos, cruzamos, venimos por acá. Y acá, primera puerta, primer piso, y ahí hacemos capitanería de puerto, no sé, lo próximo que es. en Istria y Dalmacia hay un viento predominante del noreste, que es el Bora, que sopla durante varios días, en algunas regiones muy fuertes. Y entre Porek y Rovinj, un dato interesante es que es una región bastante protegida y realmente hay una bahía que se llama Kris, donde uno se puede quedar reparado sin sufrir tanto el Bora. Hermosa luna, casi llena. Otra noche en Kris. Pues somos 4 veleros. De día se llena, vienen lanchas, gomones, de excursiones, totalmente llena. Y hay 2 lanchitas también que seguro se van después de la noche, nunca se quedan a dormir estas. De día es un loquero de gente y a la noche tranquilo se quedan algunos pocos veleros. Bueno, mañana la veremos llena. Bueno, ahí tenemos la luna escondiéndose por un lado. Y el sol asomando, poniéndose por dentro. Sol y luna.
Ahí estás parada. Te saco la foto. Bueno, llegando a Rubinho, domingo 6, Rubinho. Sí. A tomar sol, a bañarse. No, arena no hay acá. El agua es transparente, de verde, pintoresco. Bueno, Rubinho del otro lado. No encontramos donde fondear, la verdad. Igual que nos parecía, tenía una reja, una cámara de seguridad. Bueno, acá estamos en Rubinho, cargando un poco de gasoil para el barco y benzina para el tenderino. Ayer vinimos a ir a un cabo, hoy lunes 7:30 de la mañana, tranqui, el muelle. Así que bueno, ella también está tranqui, vamos a ver después si fondeamos ahí con la boya y la tierra. Esos son de capitanería, este puesto, así que dicen que de día no se paga, veremos. Debe ser para hacer migraciones acá. Bueno, re tranqui el día. Bueno, acá fondeamos en Rubinho, la primera vez que fondeamos en algún lugar, estamos en la Marina de la Capitanería de Puerto. Fondeamos, primero agarramos con el bichero la bollita que es livianita y pasamos, hicimos unas de día largo, pues vinimos acá. Bueno, acá estamos en Rubinho, ya dejamos el barco atrás, es el mercado. Puede cambiar plata para hacer más, comprar unas trufas, unos quesos con trufas, vino. Y después uno tiene esas callecitas. 1 de la mañana en Rubinho. Acá hay algunas salidas al mar. En la calle tranquila, súper lindo el pasito, muy pintorescas. Ahí estamos, ya tenemos al Rengo. Bueno, ya está la marina, la bahía. Por allá que no se ve está el amarre público que nos dejamos. Bueno, vamos a hacer de Rubinho. Acá hay ensayas funciones, cierres, está la marina. Tiene un reloj que dice que son las 10 de agosto. Por el centro de Rubinho, la parte más al sur. Bueno, acá parece que también se puede amarrar a este lado, ¿no, papá? Ya pensamos que no, pero parece que también se puede amarrar a este lado para hacer capitanería. Que en realidad capitanería está por acá, migraciones y aduanas. Está por ahí, migraciones y aduanas según Navionics. Ayer venimos hasta acá, pero pensamos que no se podía amarrar porque había una cámara y unas rejas. Ahora vamos a ver bien cómo se está. Acá va a recoger y las redes que venían ayer, porque bueno, claro, tienen que hacer migraciones. Pero bueno, hubiesen podido amarrar. No sé si al no haber hecho todavía eso. Ya de haber hecho la entrada del mar podríamos, pero bueno. Acá hay varias entradas. Bueno, y por allá debería estar migraciones. Bueno, la zona de astilleros del Pula.
chicos, grandes. Bastantes. Bueno, estamos dentro de la bahía de Pula. Esta es la Marina Poliazana, que queda al norte. Después está una islita, que es la isla Andrija. Esta es la ciudad. Vamos a dejar las cosas que vamos en el súper. Esto es Pula. Ahí estamos amarrados. Allá está la arena. Hay algunos cruceros impresionantes. Allá está el fin de la arena. Los cruceros amarrados. De la marina. En la parte industrial. El atardecer. Pula. La parte de la arena. No sé. Tomando la arena de Pula. Hay una torre atrás. Bueno, mientras navegamos siempre vamos controlando el pronóstico 3-4 días antes, digamos, y bueno, descubrimos que venía una fuerte tormenta del oeste, del lado del Tirreno, y bueno, decidimos irnos a proteger a una bahía, en este caso Krivica, realmente una bahía muy profunda y que realmente tenía boyas, así que ahí fuimos. Fondeados en una bahía de los Zinc, Krivica, esperando la tormenta. Anoche estuvo feo el tiempo, pues duró bastante. Teníamos que ir amarrado al revés de proa porque el timón quedó medio tocando el fondo. Muy hermosa. Ahí está el gomón. Papá cruzando con el método que hicimos de cruce. Una mezcla de riachuelo con los lagos del sur, un bosque de pinos. Muy hermoso. Bueno, ahí viene mamá haciendo stand-up desde el fondo de la bahía. Ahí pasa un gomón que le va a hacer agüita, le va a hacer olita. Mamá está mirando el Conte 48. Está pasando el pueblito de Bermuda, muy pintoresco, chiquitito. Por el canal. Está feo el tiempo. Nos mudamos pues estábamos muy bien fondeados y se habían metido muchos barcos. Acá también hay los muchachines para fondearse. Pero bueno, vamos a ver dónde quiere ir el capitán. Llega el ferry, que seguramente amarra ahí enfrente de nosotros. Bastante grande, debe ir por varias islas, supongo. Llegó el buquebús. Nosotros estamos acá, agachaditos con la tormenta.
Gavirovic hay bastante movimiento de veleritos, estamos en agosto. Tienen muelle de pescadores, algún muelle para veleritos, pero la mayoría son gaviteles, que hay varios vacíos acá, pero frente al pueblo está el capitán acá que quiere salir. Compramos el pescadito, el rosa 30 cunas el kilo, el blanco 70 cunas el kilo, todos 100 cunas. Y bueno, acá en el pueblo, en la punta donde están los pescadores, por la mañana, ¿no? Ayer venimos por la tarde, no había nada. Estos. Prije jutra u zoru s galebima na moru. Retomando el viaje de junio de 2023, luego de conocer Rubiño pusimos rumbo sur. Navegamos entre las islas de Dalmacia, buceamos un barco hundido y contemplamos túneles de submarinos construidos en la época del mariscal Tito, llegando a Zadar. Ahí estamos izando. ¡Qué grande! Con el Snapper se abrió. Esa parte de Sí, todo, porque es así, es de regata. Mirá cómo salió. Mirá cómo salió. Todo versión regata. Mirá cómo va. Lo abrimos un poquito más. Se puede filar la escota, ¿eh? Nos dirigimos a Belirrat, en la isla de Dugi Otok, en realidad isla de Dugi, porque Otok quiere decir isla en croata. Y al norte de esa isla encontramos el faro de Belirrat, el más alto del Adriático. Al norte del faro se encuentra un barco hundido, el barco hundido Michel, que es ideal para hacer snorkel, pues la proa está a nivel del mar y la parte más profunda, que es la hélice, está a 5 metros de profundidad. Muy interesante. Se trata de un barco mercante de bandera italiana que encalló en el año 1984. Mirá cómo vamos.
Hay que orzar hasta que nos dé sombra el espinaca. Ah, bueno. ¿Y la cocina qué tal la cocina, Gustavo? No, la cocina superior. Superior, ¿no? Venimos con platos así selectos. Ayer comimos chipirones, no, Sepias. sepias a la plancha, que fue algo impresionante. Con energía solar. Con energía solar, claro, son ecológicos. Y en la bebida que correspondía, Sí, el espumante correspondiente. sí. No. Y una noche en Iguala Paltana con una grapita. Con grapita. No estamos dejando pasar ningún instante. Hay un barco. Sí, ya dio lo mismo. Bueno, llegando a Sadar, ahí a la derecha se supone que está el órgano. Vamos a fondear atrás de la bollita roja. Acá hay una marina, acá hay otra marina. Ahí hay un faro con ese rojo, no sé qué es. Ahí hay un catamarán grande fondeado. Acá estamos en Sadar. Allá está el Lumum, que tiene la tabla azul en popa. Esta es la seda. Pensé que quería hacer Ando por la costa de Sadar. Debe ser Sadar, no, que te estoy filmando. Ah. Ahí está la roja, que es muy linda, la verde también es rayadita. Esta es la parte donde están los barcos grandes. Sí. Nosotros nos amarramos, nos dijeron que nos pongamos acá porque el tenderino parece ser el tenderino, Nosotros tenemos el tenderino del Amadeus. Y papá le hizo una retenida para que no lo toque el Amadeus, a ver si no quieren que le Si nos paguemos tiene que la pagar el seguro, ralladura. nos tiene que Tenemos pagar que el seguro. laburar el resto de la vida a bordo. Bueno.